Cuestionario de autoanálisis. ¿Suele quejarse de sentirse mal? En tal caso, ¿cuál es la causa? ¿Encuentra defectos en otras personas a la menor provocación? ¿Comete con frecuencia errores en su trabajo? De ser así, ¿por qué? ¿Se muestra usted sarcástico y ofensivo en su conversación? ¿Evita deliberadamente la asociación con cualquier persona? Y, si lo hace, ¿cuál es la causa? ¿Sufre con frecuencia de indigestión? En tal caso, ¿cuál es la causa? ¿Le parece que su vida es inútil y que no tiene esperanza de futuro? ¿Le gusta el trabajo que hace? Y si no es así, ¿por qué? ¿Suele compadecerse de sí mismo? En tal caso, ¿por qué? ¿Siente envidia de aquellos que sobresalen por encima de usted? ¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo? ¿A pensar en el éxito o a pensar en el fracaso? A medida que los años transcurren, ¿aumenta la confianza en sí mismo o la pierde? ¿Aprende algo valioso de los errores que comete? ¿Permite que algún pariente o conocido le preocupe? En tal caso, ¿por qué? ¿Se encuentra a veces en las nubes y en otras ocasiones en las profundidades del abatimiento? ¿Quién tiene la influencia más inspiradora sobre usted? ¿Cuál es la causa? ¿Tolera las influencias negativas o descorazonadoras que podría evitar? ¿Es descuidado con su aspecto personal? En tal caso, ¿cuándo y por qué? ¿Ha aprendido a ahogar sus problemas estando demasiado ocupado para que estos le perturben? ¿Se consideraría a sí mismo un ser débil y falto de voluntad si permitiera que los demás pasen por encima de usted? ¿Descuida la limpieza interna de sí mismo hasta el punto que la autointoxicación le convierte en una persona de mal carácter o irritable? ¿Cuántas perturbaciones previsibles le molestan? ¿Y por qué las tolera? ¿Recurre al licor, a los narcóticos o a los cigarrillos para tranquilizar sus nervios? En tal caso, ¿por qué no intenta utilizar la fuerza de voluntad en su lugar? ¿Hay alguien que le fastidie? En tal caso, ¿por qué razón? ¿Tiene un gran propósito definido? ¿Cuál es y qué planes tiene para alcanzarlo? ¿Sufre usted alguno de los 6 temores básicos? En tal caso, ¿cuál o cuáles? ¿Dispone de un método para protegerse contra la influencia negativa de los demás? ¿Hace uso deliberado de la autosugestión para conseguir que su mente sea positiva? ¿Qué es lo que más valora? ¿Sus posesiones materiales o el privilegio de controlar sus propios pensamientos? ¿Se ve influido con facilidad por los demás, aún en contra de su propio juicio? ¿Ha añadido el día de hoy algo de valor a su reserva de conocimiento o a su estado mental? ¿Afronta directamente las circunstancias que le hacen desgraciado o evita la responsabilidad? ¿Analiza todos los errores y los fracasos y trata de aprovecharlos? ¿O quizás adopta la actitud del que piensa que eso no es responsabilidad suya? ¿Puede citar 3 de sus debilidades más nocivas? ¿Qué hace para corregirlas? ¿Anima a otras personas que le expongan sus preocupaciones por simpatía? Durante sus experiencias cotidianas, ¿elige lecciones o influencias capaces de ayudarle en su progreso personal? Por regla general, ¿tiene su presencia una influencia negativa sobre los demás? ¿Qué hábitos de las demás personas son los que más le molestan? ¿Se forma sus propias opiniones o se deja influir por otras personas? ¿Ha aprendido a crear un estado mental con el que protegerse contra todas las influencias descorazonadoras? ¿La ocupación a la que se dedica le inspira fe y esperanza? ¿Es usted consciente de tener fuerzas espirituales de un poder suficiente para permitirle mantener la mente libre de toda forma de temor? ¿Le ayuda su religión a mantener una mentalidad positiva? ¿Cree que es su deber compartir las preocupaciones de los demás? En tal caso, ¿por qué? Si usted cree que los pájaros de un mismo género vuelan juntos, ¿qué ha aprendido de sí mismo mediante el estudio de aquellos amigos a los que atrae? ¿Qué conexión, si hay alguna,
Ve usted entre la gente con la que se asocia más estrechamente y cualquier infelicidad que pueda experimentar. ¿Sería posible que alguna persona a la que considerara su mejor amigo sea, en realidad, su peor enemigo, debido a la influencia negativa que ejerce sobre la mente de usted? ¿Según qué reglas juzga quién es valioso para usted y quién es nocivo? ¿Sus asociados íntimos son mentalmente superiores a usted o inferiores? ¿Cuánto tiempo de cada 24 horas dedica a su ocupación, b, dormir, c, jugar y relajarse, d, adquirir conocimientos útiles, e, desaprovechar el tiempo? Entre sus conocidos, ¿quién de ellos a, le estimula más, b, le previene más, c, le desanima más? ¿Cuál es su mayor preocupación? ¿Por qué la tolera? Cuando otros le ofrecen un consejo no solicitado, ¿lo acepta sin cuestionarlo o analiza sus motivaciones? ¿Qué es lo que más desea por encima de todo lo demás? ¿Tiene intención de conseguirlo? ¿Está dispuesto a subordinar el resto de sus deseos a ese? ¿Cuánto tiempo dedica al día a conseguirlo? ¿Cambia de opinión con frecuencia? En tal caso, ¿por qué? ¿Suele terminar todo aquello que empieza? ¿Se siente fácilmente impresionado por los negocios o por los títulos personales, grados académicos o riquezas de otras personas? ¿Se siente influido fácilmente por lo que otras personas piensan o dicen de usted? ¿Valora a las personas por su estatus social o financiero? ¿Quién cree que es la persona más eminente que vive en la actualidad? ¿En qué aspecto considera que esa persona es superior a usted? ¿Cuánto tiempo ha dedicado a estudiar y a contestar todas estas preguntas? Al menos se necesita un día para llevar a cabo el análisis y dar contestación a todas las preguntas de la lista. Si ha contestado todas las preguntas con sinceridad, sabe más acerca de sí mismo que la mayoría de las personas. Estudie las preguntas con sumo cuidado. Vuelva a revisarlas una vez a la semana durante varios meses. Y asómbrese ante la cantidad de conocimiento adicional de gran valor que habrá adquirido sobre sí mismo por el simple método de contestar con honradez a estas preguntas. Si no se siente seguro en lo que se refiere a las respuestas a algunas preguntas, busque el consejo de quien le conozca bien, en especial de aquellos que no tienen motivo alguno para halagarlo, y véase a sí mismo a través de sus ojos. La experiencia le resultará asombrosa.